Muy buenas a todos los kogameros que nos están viendo en este momento. Estamos en la primera edición de la kogameada del año. La idea 100% original, no es copiada de nadie, ¿verdad, chavales? Claro que sí, 100% original, nada copiada de Ibai, pero bueno, el día de hoy nos encontramos en el Estadio Azteca donde vamos a presenciar solo una de las 4 peleas que teníamos programadas. ¿Y por qué solo una pelea? Pues el motivo es que los otros peleadores no tuvieron tiempo libre para darse en la madre en este ring. Y esas dichas peleas iban a estar enumeradas de la siguiente manera: Pampitano vs Semibostero 12 como primera pelea, Malware vs Halink 05 como segunda pelea, y la tercera pelea, que en mi opinión era la mejor pelea que se hubiera hecho, es Gamer vs Solicitud de Trabajo, pero ninguna de estas peleas se harán por motivos extraordinarios. Después de estas peleas canceladas, decidimos hacer una pelea con personajes que nadie se hubiera imaginado. ¿Y quiénes son estas dichas personas? Pues son muy queridos por sus diferentes comunidades. A uno se le conoce como la Pesadilla y al otro como el Guerrero Azul, así que veamos cómo comienza esta grandiosa pelea. Esto es la Monoga. Let's go. Acabamos de presenciar las entradas más épicas de todo el boxeo. Por una parte, Seishiro de la esquina roja, representando a su comunidad la Monogan, que hay rumores de que eso ya no existe. Pero bueno, por otro lado tenemos a Rodrick 313, una persona con una gran disciplina y fuerza, representando a toda su comunidad koganera, y se ve que va a pelear con todo. El chile adentro, jaja, no se crean. Bueno, antes de comenzar esta gran pelea, los invitamos a suscribirse a este canal y dejar un hermoso like, para que nos demos cuenta de que sí les gusta este tipo de eventos, y traerlos más seguido a este canal. Comenten abajo, ¿quién creen de estos dos peleadores ganará este gran combate? Vas a caer, Rodri, que gane el mejor. XD, vamos. Go Show. Esta pelea es a 3 rondas, el que gane 2 rondas de 3, será el ganador de este combate. Arranca ya, esta gran pelea. Rodrick 313 sale disparado con todo a soltar madrazos, pero Seishiro no se deja y esquiva el primer golpe de Rodrick. Se esquivan mutuamente los golpes. Parece que nadie se quiere pegar. Se esquivan todos los golpes increíblemente en esta gran pelea. Rodrick le da el primer golpe a Seishiro, qué gran derechazo le dio, qué buena técnica. Y le vuelve a pegar otro madrazo, y se vuelven a pegar, parece que ahora sí empezó la pelea. Se esquivan algunos golpes. Se ve que Rodrick ahora tiene una gran técnica, ya que anda conectando todos los golpes que le da a Seishiro. Pero Seishiro necesita reaccionar. Le conecto un golpe, ahora sí parece que esto está igualado. Pues parece que tenemos una gran pelea. Por ambas partes vemos que se conectan algunos golpes, pero logro ver que Rodrick tiene una ligera ventaja contra Seishiro, ya que Seishiro andaba un poco perdido al momento de conectar los golpes. Pues en mi punto de vista, veo que son unas personas que tienen poco conocimiento del deporte, ya que por ambas partes se andan esquivando los golpes y son pocas las veces que se conectan un buen golpe. Pero a ver qué nos depara esta noche. Por lo que yo veo, es que los dos se andan pegando. Parece que tenemos una primera ronda muy pareja, por parte de Rodrick y Seishiro. Siento que Seishiro se dejó al inicio, para que se confiara a Rodrick y así hacer que se canse, y luego aprovechar a conectarle algunos golpes. Tenemos una pelea muy pareja por ambas partes. Vemos que Rodrick es el que busca el golpe, y tratar de hacerle daño a Seishiro, pero también Seishiro lo que hace es esquivar y correr de Rodrick. Pero por lo que veo, es que Seishiro trata de cansar a Rodrick para que este se debilite y así aprovechar a darle unos buenos golpes a Rodrick. Ya se ven algo cansados a ver quién es el ganador de la primera ronda. Atención, parece que Seishiro toma la ventaja contra Rodrick. Parece que le funcionó la técnica. Ya se nota a Rodrick algo cansado. A ver si lograra resistir a esta primera ronda y remontar a Seishiro. Parece que Rodrick va a caer, ya se ve demasiado cansado. Esperen, acaba de caer Rodrick en la primera ronda. Esto fue una gran pelea, no puede ser. A Seishiro le funcionó la técnica de correr y luego conectar. En lo que se preparan para la segunda ronda, ¿qué opinan de esta primera ronda, chavales?
Una buena pelea, y una muy buena y excelente técnica por parte de 6-0, ¡qué grande! Fue una gran primera ronda, por ambas partes. Esta ronda se la lleva 6-0. Si gana la siguiente gana esta pelea. Así que Rodri debe de ponerse más atento a los golpes y no esforzarse demasiado para evitar el cansancio. Ahora cada quien está en sus esquinas esperando a que inicie la segunda ronda, pero se ve que ya se tienen unas ganas de partirse la madre. Parece que Rodri quiere venganza y no se ve con ganas de perder. Es muy cierto lo que dices, carnal, se ve que tiene unas ganas de partir madres, pero por parte de 6-0 se ve tranquilo, muy sereno por parte de él, está concentrado y no se quiere dejar manipular por las miradas de Rodri. Arranca ya, la segunda ronda entre Rodri 313 y 6-0. Hay que recordar que si esta ronda la gana 6-0, ganaría el combate de la noche, pero en el otro caso si gana Rodri esta ronda, nos vamos a la tercera y última ronda, para definir quién es el ganador de esta noche. Pues empezando la ronda, vemos que nadie se quiere golpear. Parece que ahora Rodrick va a actuar con cautela y con más precisión para no perder fuerzas contra 6-0. Ahora veo a Rodrick actuando más cuidadoso, pero también atacando, pero también 6-0 lo ataca y estamos viendo que 6-0 está replicando su técnica de la primera ronda, quiere volver a cansar a Rodrick para poder atacar. No puede ser, ambos se andan pegando unos buenos golpes, parece que se tenían unas ganas desde hace mucho tiempo, increíble lo que acabamos de ver, 6-0 quería aplicar la misma pero Rodrick lo detectó y no se deja. Increíble lo que estamos presenciando en el Estadio Azteca, es una noche espectacular, es increíble los golpes que se están conectando, parece que Rodrick anda con la delantera, detecto la técnica que estaba haciendo 6-0 y se la aplicó. Ahora vemos a 6-0 algo cansado, a ver cómo terminará esta ronda. Ya se ven cansados, a ver quién será el ganador de esta ronda. ¡Qué buenos golpes presenciamos! Esto está muy parejo, realmente no se ve quién vaya a perder, los dos quieren ganar, están a un golpe los dos, a ver quién ganará. ¡Qué gran golpe! Termino llevando al suelo a 6-0, increíble lo que hizo Rodrick, termino remontando y ganando a 6-0, logro descubrir su truco y logro ganar esta segunda ronda. Totalmente increíble lo de esta noche. Totalmente extraordinario lo de esta noche, ese golpe de Rodrick que llevó al suelo a 6-0 totalmente espectacular, se ve que Rodrick lo celebra con el alma, esta noche se va a alargar chavales. Totalmente merecido para Rodrick, logro ganar la segunda ronda, llevando esto a muerte súbita. Ahora nos vamos a la tercera y última ronda para definir el ganador de esta noche. Totalmente espectacular el golpe de Rodrick. Esta noche va para largo gente, totalmente espectacular el golpe que nos regaló Rodrick esta noche, un golpe que nos dejó sin palabras. Les recordamos que nos apoyen suscribiéndose a este canal y dejando su like si es que les está gustando esta primera edición de la Cogameada del año, una noche increíble y espectacular que nos están regalando Rodrick y 6-0. Rendirse no es una opción. Ganaré esto por mi novia, por Sonic Calafuto. Vamos. Arranca ya, la última ronda, aquí se define todo, vamos a ver quién gana esta primera edición de la Cogameada del año, las rondas anteriores estuvieron espectaculares, a ver cómo nos sorprende esta ronda. Realmente el que gane o pierda, los dos nos dieron una excelente batalla, buenos golpes, buena acción, pero necesitamos un ganador esta noche, así que a ver qué sucede en esta muerte súbita. En mi opinión, desde que 6-0 ganó la primera ronda, yo pensé que iba a ganar la segunda, pero me sorprendió Rodrick, así que ahora no sé quién pueda llegar a ganar. Espero tengamos mucha emoción esta ronda final. No puede ser, 6-0 le anda ganando a Rodrick, y eso que acaba de empezar la ronda, increíble lo de esta noche, espero y Rodrick remonte esta ronda. ¿Qué está pasando? 6-0 le dio con todo a Rodrick, pero aún así Rodrick sigue peleando y no se rinde, parece que 6-0 ya se anda confiando, Rodrick trata de conectar un golpe sin recibir uno, literalmente está a nada de perder. Me quedé sin palabras, extraordinario lo que acabamos de ver, no puede ser, parece que Rodrick ya no tiene escapatoria, 6-0 se está dejando. No tengo palabras, totalmente épico lo que estamos viendo. Parece que Rodrick no se rinde y sigue luchando hasta el final, totalmente una diferencia abismal. No puede ser, Rodrick literalmente está a nada de perder esto, no puede ser. Que pico. 6-0 termina mandando a dormir a Rodrick, con ese golpe, a pesar de que Rodrick siguió luchando hasta el final. El ganador del cuarto combate de la Cogameada del año es 6-0. Sí, mamá, soy campeón. ¿Qué opinas sobre este evento? ¿Les gustó? Si Tauen hoy se vienen más para más adelante. Si la pasé bastante bien, el mejor evento del año.
Quiero agradecerte por la invitación. Nadie creía en mí, solo Sonicu. Muchas gracias al público en general, los amos turistas, y agradecerle a Rod por subirse al ring. Sé que no es nada fácil. Y gracias papulines, que sigan los eventos. La verdad me alegra haber participado y pelear contra el Rey Banana Boxing. Sabía que iba a ser difícil, pero se intentó y genial el evento. Muchas gracias a los dos por participar en este mini evento, chavales. Espero les haya gustado esto, ok.